Vamos con más ejercicios para practicar. Vamos a culminar nuestra revisión inicial de funciones compuestas y su derivada con un último problema, donde tenemos una función f que depende de t y que a su vez está involucrado con algunas operaciones. Podemos darnos cuenta que involucra operaciones de resta, sumas, una división y un radical, donde la operación más relevante es el radical, porque engloba toda la operación como tal. Entonces, esa debería ser la regla que nos debería guiar en este problema. Pero como ya hemos dicho en otras ocasiones, para derivar no tenemos una regla formal de los radicales. Lo que hemos hecho es una transformación. Así que vamos a hacer eso precisamente. Vamos a tomar la función f de t, pero si recordamos, cuando tenemos un radical cuadrático, esto es equivalente a ¿qué? Tomemos toda la base, que es 4 menos 5t, dividido para 3t al cuadrado menos 8t más 9, y en vez de escribirlo como radical, la equivalencia es que esto se eleva a la potencia 1/2. Y esa es la expresión que nosotros vamos a ocupar para el manejo de nuestra derivada. Ahora bien, ¿cómo derivamos la función? Hemos aprendido ya, asimismo por la regla de la cadena, que tenemos una regla directa para el caso de potencias. Ahora, esta regla nos decía que la potencia debe bajar. Como 1/2, pues muy bien, 1/2, debíamos tener la misma base, que en este caso es 4 menos 5t dividido para 3t al cuadrado menos 8t más 9. Ya esta base teníamos que elevarlo a la potencia menos 1. Si lo escribimos, la regla debería ser 1/2 menos 1. Pero aquí venía un detalle importante, la derivada interna. Y la derivada interna es una división. Sin embargo, dado que es una operación un poco medio más extensa, vamos a hacerlo como una operación auxiliar. Queremos decir que si a esta parte, a toda esta parte, la parte interna le llamamos, por ejemplo, u, la derivada interna debería conocerse como u'. Y el resultado de esa derivada es lo que deberíamos poner en este momento. Pero precisamente eso es lo que vamos a emplear en una operación auxiliar. Es decir, copiamos aparte esto que mencionamos como u y vamos a desarrollarlo. Y una vez que tengamos su respuesta, regresaremos al problema principal. Aquí está el valor de u que hemos identificado y lo que nosotros necesitamos es el u'. El u' que es la derivada de la función como tal. Bueno, es una división. La regla de la división nos decía que tenemos que derivar el primero, el numerador de 4 menos 5t, la derivada sería menos 5, por el denominador intacto, que es 3t al cuadrado menos 8t más 9. Menos, así nos decía la regla, al revés, la derivada del denominador, que debería ser 6t menos 8, que multiplica al numerador intacto, es 4 menos 5t. Y todo esto tenemos que dividir para el denominador elevado al cuadrado. 3t cuadrado menos 8t más 9. Se eleva al cuadrado, ¿no? Y hemos conseguido la derivada de la función, pero de preferencia vamos a reducirla para que nos quede una expresión más manejable, una expresión más sencilla. Entonces, esa derivada que estamos encontrando, hacemos las multiplicaciones pertinentes. En el primer caso nos quedaría como menos 15t al cuadrado más 40t menos 45. Y en el siguiente hacemos la propiedad distributiva, pero cambiando el signo por el menos de afuera. De tal forma que 6t por 4 es 24t, pero que saldría como menos 24t. 6t por menos 5t, nos quedaría un componente de menos 30t cuadrado, pero saldría como más 30t al cuadrado. Menos 8 por 4 y por el menos de afuera se va a convertir en 32. Y el último componente, menos 8 por menos 5, sería 40t, pero sale como menos 40t, dividiéndose para el mismo denominador, que es 3t al cuadrado menos 8t más 9 elevado al cuadrado. ¿Listo? Tenemos casi ya toda la operación. Lo único que nos resta es simplificarla un poco más, haciendo la reducción de términos semejantes. Menos 15t cuadrado con 30t cuadrado nos quedaría 15t cuadrado, pero positivo. Nos damos cuenta que un 40t se anula con el menos 40t y nos queda sobrando únicamente el componente de menos 24t. Finalmente, menos 45 con el 32 lo dejaríamos como menos 13, lo cual sigue dividiéndose
para 3t al cuadrado menos 8t más 9. Pero recordemos que esto no es la parte central del ejercicio, simplemente fue la operación auxiliar. Nosotros necesitábamos encontrar la derivada interna y hemos empleado este proceso para encontrar ya la derivada interna. Si regresamos a nuestra parte principal, simplemente lo que vamos a hacer es sustituir lo que nosotros ya hemos detectado, lo que ya hemos encontrado en este último paso. Entonces, la respuesta la podríamos dejar de la siguiente manera: que la derivada de la función f con respecto a t, ¿a qué es igual? Es a un medio de la base que ya conocíamos como 4 menos 5t, dividiéndose para 3t al cuadrado menos 8t más 9 elevado a la potencia menos 1. Nos había quedado pendiente esa operación, un medio menos 1, que si lo resolvemos nos dejaría como menos un medio, y por el u'. El u' que lo obtuvimos del paso anterior, que simplemente lo copiamos, y si recordamos nos quedaba como 15t cuadrado menos 24t menos 13 dividido para 3t al cuadrado menos 8t más 9, que está elevado al cuadrado. Y hemos reducido bastante la expresión, de hecho podríamos dejarlo sin inconveniente de esa forma, y hemos garantizado la respuesta de un nuevo ejercicio compuesto, lo cual nos deja un mensaje importante. Hay que dominar las reglas básicas, hay que saber sus aplicaciones, y el uso de la regla de la cadena nos permite precisamente encontrar respuestas de funciones que de otra forma nos sería bastante extenso el resolverlas. ¿Qué viene a continuación? Vamos a trabajar con próximas reglas que se basan en el conocimiento de la regla de la cadena, pero su esencia, su aplicación es la misma. El cómo resolver funciones exponenciales, logarítmicas, trigonométricas o incluso trigonométricas inversas se lo puede ejecutar con la regla de la cadena, pero todo eso es parte de una siguiente lección. ¿Cómo se derivan las funciones trascendentes como la logarítmica, la exponencial o las trigonométricas? Mmm. La respuesta la encontrarás en el siguiente video.